enterados. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Siempre les digo, es un privilegio estar aquí compartiendo de la palabra de Dios, aprendiendo cada día de las escrituras y de todo lo que nuestro Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Darle también gracias al pastor Israel. Gracias, pastor, por darme esa confianza de seguir creciendo y seguir aprendiendo, como bien les dije. Gloria al Señor. En esta tarde quiero darle continuidad a la serie de que el pastor inició la semana pasada, serie titulada Hábitos Saludables. Gloria al Señor. Amén. Todos necesitamos hábitos saludables para nuestra vida, para saber cómo confrontar cada acción, cada situación con nuestra familia, en nuestro hogar, en la sociedad, en nuestro centro laboral, y es muy importante este tema. La semana pasada, la hermosa prédica, que era una mejor relación con Dios, ahí aprendimos mucho, y hoy la segunda parte quisiera titularla Aprendiendo a Perdonar. Amén. Gloria a Dios. Nosotros como hijos de Dios, amén, estamos llamados a perdonar, a vivir una vida libre de rencor, de amargura, no tener raíces de amargura, porque todos esos son sentimientos negativos que están dentro de nosotros y nos hacen mucho mal. Y sabemos que cada uno de nosotros tenemos que aprender, tenemos que confrontar esos sentimientos negativos, porque necesitamos ir poniendo nuestro corazón cada día más limpio. Amén. Cada uno de nosotros debemos de aprender a eso. Entonces, antes de seguir con la prédica, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor quien tome el control de este servicio. Amén. Padre, amantísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, Padre, te pedimos, Padre, que a esta hora, Padre, seas tú, Señor, seas tú hablándonos en este momento, Padre, seas tú hablando a cada uno de nuestros hermanos, Padre, a cada incógnita, Padre, Dios mío, a cada necesidad, Padre, a cada duda que tengan mis hermanos, Señor, Dios mío, háblale, mi Dios, Dios mío, que seas tú, Dios mío, aparta toda palabra humana, Señor, Dios mío, que todo venga de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, que sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Como bien les dije, el título de hoy se titula Aprendiendo a Perdonar. Aquí les voy a desarrollar cómo aprender a vivir libre de rencor, como bien les dije, cómo no tener raíces de amargura y cómo vivir una vida perdonando, una vida sin rencores. Amén. Gloria a Dios. Escudriñando el internet, me pareció curioso e importante a la vez compartir con ustedes las causas médicas reales que le pueden traer a las personas, a nosotros, guardar rencor, la falta de perdón, tener raíces de amargura. Les leo rápidamente para ir rápidamente a la palabra de Dios. Por ejemplo, mis hermanos, el guardar rencor, el guardar enojo, el guardar odio, traen síntomas y deterioros físicos en nuestro cuerpo, como cuáles: presión arterial alta, amén, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, amén, gloria a Dios. Muchos a veces de nosotros tenemos insomnio, cuántos de nosotros a veces nos sube la presión, y a veces desconocemos este tema, y es que a veces por alguna situación X nos ponemos bravos, nos enojamos por cualquier tipo de situación que podemos vivir cada día, y estas son unas de las causas que puede traer el rencor, el enojo, el odio. Como bien les dije, la segunda parte, la amargura. La amargura trae problemas como gastritis, colitis y dermatitis. Eso es increíble. Y la falta de perdón trae en nuestro cuerpo un cansancio, un estrés,
una ansiedad, depresión, migraña y reacciones agresivas. Fíjense cómo es que la falta de perdón nos puede cambiar nuestro carácter. Amén. Quisiera compartir con ustedes eso inicialmente para que vean qué importante es vivir libre de rencor, vivir libre de raíces de amargura y el saber cómo perdonar. Amén. Entonces vamos a entrar directamente a la palabra de Dios. Quiero compartir inicialmente Efesios 4, capítulo 31 y 32. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Efesios 4, 31, 32, dice el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. El 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aquí el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los Efesios que debían de estar atentos, porque sabemos que el enemigo, ¿qué es lo que quiere el enemigo con cada uno de nosotros? Que nos aferremos a la amargura, que nos aferremos a la ira, al enojo, a la calumnia y a la malicia. Esto es muy importante, porque aquí el apóstol Pablo, inspirado por nuestro Señor, les enseña al pueblo de que el enemigo quiere que nosotros reaccionemos y que tengamos sentimientos negativos hacia aquellas personas que nos hacen daño. Amén. Sabemos que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y como humanos que somos, en muchos momentos hemos actuado mal. Pero bueno, gracias al Señor que nos da esta hermosa palabra en el día de hoy para nosotros saber cómo actuar y hacerlo de la mejor manera. Amén. Recuerde que este versículo 31, aquí el enemigo hace acto de presencia, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros estemos en un ciclo vicioso, de fatiga mental, de cansancio, que vivamos en un tormento. Amén, mis hermanos. Pero mira qué hermoso es nuestro Dios en Efesios 4, 32. Mira qué bueno es nuestro Señor y nos invita en esta tarde a que si es posible tener una mejor vida. Gloria al Señor. Mira qué bueno y qué bondadoso es nuestro Señor cuando dice en Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, nuestro Señor nos está haciendo una llamada de atención. Él quiere que nosotros seamos amables. Él quiere que nosotros seamos hijos amables. Él quiere que nosotros seamos serviciales los unos con los otros. Amén. Gloria al Señor. Él quiere que nosotros tengamos un corazón tierno, es decir, un corazón limpio, un corazón puro, sin rencores y sin maldad, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y sobre todo, como bien termina ese versículo 32, dice, y sobre todo que seamos perdonadores. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, que no guardemos rencor y que nos perdonemos los unos por los otros. Seamos tolerantes cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Amén. Seamos compasivos, seamos tolerantes, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos sabemos que Dios nos perdonó a nosotros, hermanos? Amén. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo que aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Eso es un reflejo del gran amor, de ese sacrificio que hizo Dios para todo el mundo, y ese es el reflejo donde nosotros debemos de saber perdonar, mis hermanos, tener un corazón limpio, ser benignos, tolerantes los unos con los otros. Amén. Gloria al Señor por eso. También quiero compartir con ustedes en 1 Pedro 3:8.
es Pedro traspola el mensaje, es decir, es el mismo mensaje que le acabo de decir, pero se encuentra en primera de Pedro 3:8. Gloria al Señor. Aquí Pedro hace eco, es decir, transmite la misma idea que Pablo. Es como les traje en el tema de hoy, que es aprendiendo a perdonar. Busqué varias citas bíblicas que dijeran más o menos lo parecido, para que ustedes vean qué bueno es nuestro Señor, cómo Él nos enseña en cada momento a cómo comportarnos cuando existen personas que nos hieren, personas que pecan contra nosotros, y cómo nosotros debemos de comportarnos en todo momento. En primera de Pedro 3:8 dice: por lo demás, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos unos a otros, misericordiosos y humildes. Gloria al Señor. Aquí Pedro le habla a los matrimonios, pero también interpreto que también le habla a la iglesia de manera general. Aquí Pedro, sobre todas las cosas, quiere que seamos misericordiosos. Pedro exhorta a que tengan sentimientos profundos los unos por los otros. Es decir, queramos al hermano de corazón, no querramos al hermano por un interés. Veamos al hermano, al necesitado o al que tiene también bendiciones, veámoslos de la misma manera. Amén. Gloria al Señor. Aquí Pedro dice que los que de todo corazón deseen vivir, interpreto yo en la palabra de Dios, que los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidarse, hermanos. Escuchen esto. Gloria al Señor por eso. Quienes quieran vivir y ser felices, debemos de cuidarnos de no mentir. Amén. Y de no hablar mal de las otras personas. Eso es muy importante. Es decir, enfoquémonos en hacer el bien y dejar de hacer todo lo que no le agrada a nuestro Señor, y vivir en paz con todos. Eso es muy importante. Amén. Gloria al Señor. Eso es una hermosa escritura de nuestro Señor, donde nos enseña a perdonar, a ser misericordiosos, compasivos y tolerantes los unos con los otros. Cómo aprender a perdonar cuando nos encontramos en situaciones difíciles, y sobre todo vivir en paz. Sabemos que cuando tenemos esa paz de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no lo vamos a entender nunca. Esa paz sobrepasa todo estado mal que tú te encuentres, toda preocupación. Cuando tú eres capaz de lograr esa paz, mi hermano, eso es la gloria, es una bendición, y eso es un regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, tratemos de hacer lo que nos dice el apóstol Pablo, de lo que nos dice Pedro, de que vivamos una vida feliz, de que aprendamos a no mentir, a no hablar de los demás, a dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y seamos perdonadores, como bien les dije en el título, aprender a perdonar. Seamos perdonadores los unos con los otros. Amén. Vayamos a Mateo 6, 14 y 15. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amén, hermanos. Mire qué hermoso, y como debemos de aprender de lo que nos dice Dios en esta tarde. Mire qué importante es aprender a perdonar, a vivir una vida perdonando, siempre siendo compasivos y flexibles con aquellas personas que en un momento nos han hecho daño. Amén. Gloria al Señor. Aquí Jesús dice que si no podemos recibir lo que estamos dispuestos a dar, mejor dicho, para que una persona se gane el perdón de Dios, porque mire lo que dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Es decir, para que una persona se gane el perdón de Dios,
también debe estar dispuesto ¿a qué? A perdonar a los demás. Gloria a Dios, mis hermanos. Aquellos que no perdonan, no serán perdonados por nuestro Señor. Así lo dice la palabra. Esto es muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros. Porque a veces le pedimos a nuestro Señor, Señor, perdónanos, Señor. Cuando queremos una bendición, queremos una respuesta, a veces somos demasiado exigentes para con Dios. Pero a veces tenemos también que aprender a cómo cada uno de nosotros estamos actuando, a cómo tenemos nuestro corazón. Amén. En muchas ocasiones somos duros, con nuestros compañeros de trabajo, a veces en ocasiones somos duros con nuestras propias familias, con nuestras propias relaciones. Entonces es momento de reflexionar cada uno de nosotros y aprender en esta palabra de Mateo 6, 14, 15, muy, muy hermosa. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará, ¿quién? Nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Muy, muy bonito, como bien les dije, aprender a perdonar a los demás, a los que nos han hecho daño, nos permite superar sentimientos negativos que nosotros hemos tenido en un pasado. Sabemos que todos hemos pasado por situaciones difíciles en la vida de una manera u otra. Unos con una dimensión más pequeña, otros mediano y otros situaciones bien difíciles. Amén. Pero tenemos a Dios, gracias a Dios que lo tenemos ahí con su palabra, con este mensaje hermoso de que Dios no mira tan grande sea tu situación, más grande es Él con su palabra, porque sabemos que su palabra es viva y eficaz. Amén. Gloria al Señor por eso. Dios quiere que nosotros superemos todo sentimiento, todas raíces de amargura, de ira, de rencor que tengamos en nuestro corazón. Sabemos el perdón puede sanar muchas heridas. Amén. Gloria a Dios. El perdón, saber perdonar, aprender a perdonar, a vivir una vida perdonando, nos trae paz y amor para con nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. En Lucas 6:37, quiero compartir con ustedes Lucas 6:37. Dice Lucas 6:37, nos juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Amén. Es muy claro, hermano, lo que nuestro Señor Jesús nos enseña, a que no debemos convertirnos en jueces de los demás. De esa misma manera Dios no nos juzgará. Es decir, no nos juzguemos los unos con los otros. Dios dice, no nos juzguemos, no importa el problema, seamos apoyadores de nuestros hermanos. Amén. Brindémosles nuestro hombro, no seamos jueces, no juzguemos, no seamos duros. Dios dice, no juzguen y no se les juzgará. Gloria a Dios por eso. La segunda parte dice, no condenen y no se les condenará. Es decir, aquí nosotros no estamos llamados a ser personas de duro corazón, ni ser exigentes con aquellas personas que están sufriendo cualquier tipo de situación. Es decir, Dios nos enseña, nos exhorta a que no condenemos a nadie, y de esa misma manera no seremos condenados nosotros. La última parte de este versículo dice, Lucas 6:37, perdonen y se les perdonará. Es decir, seamos, como bien les he dicho, perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Es decir, denle a otro lo necesario, no simplemente no nos enfoquemos en lo material, sino en lo sentimental, en el cariño. Hay muchas personas que necesitan de una palabra de aliento, hay muchas personas que necesitan de un mensaje para seguir adelante. Amén, de un abrazo. Es importante hasta una llamada telefónica y que le diga, hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Eso reconforta al hermano y uno no sabe en qué momento está pasando ese hermano y llega ese mensaje tuyo, puedo ir a verte, puedo compartir contigo, vamos a tomar un café, y eso es muy reconfortante para muchos
que están pasando por situaciones difíciles. Porque en un momento de la vida también nosotros lo hemos pasado. Amén, hermanos. En Mateo 18, 21 y 22, mis hermanos, aquí, rapidita, hay una lección muy bonita de nuestro Señor Jesús para con su discípulo Pedro. Gloria al Señor. Es decir, aquí aprendemos a cómo debemos perdonar a los hermanos. Les leo. Entonces, Mateo 18, 21 y 22. Versículo 21. Dice: entonces Pedro, acercándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En el 22 le responde nuestro Señor. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Esto es una lección hermosa que le da nuestro Señor a su discípulo Pedro y que nos enseña también en esta mañana. Dios quiere que reflexionemos sobre el poder que tiene el perdón en nuestras vidas. Él le dio a entender al discípulo Pedro de que no se trata de las veces que nosotros perdonemos. Es decir, se trata de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a una misericordia infinita e inagotable. No importa cuántas veces el hermano, no es un número cuantitativo que digas, como quería Pedro. Pedro quería que fuera un número exacto. 7, y le dice el Señor en parábola, 70 veces 7. Es decir, no traspolen 70 veces 7, que es 490, no. Él le quiso decirles que nuestro corazón tiene que estar dispuesto a tener una misericordia infinita por los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es muy, muy bonita esa reflexión. Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, estemos llamados a perdonar siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. A vivir una vida en perdón. Recuérdate que perdonar no tiene límites, como bien les he dicho. Perdonemos a aquellas personas que nos ofenden. Sé que es duro, pero estamos llamados a perdonar a aquellas personas que nos ofenden, que nos hieren y que nos han hecho daño, tanto en el pasado como en este presente. Amén. Entonces, mis hermanos, para concluir esta pequeña prédica, gloria al Señor, quiero darle la última cita bíblica que está en Romanos 12:9. Gloria al Señor. Hoy estamos un poquito apuraditos porque queremos hacer un compartir, pero sabemos que es muy importante también la palabra de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Romanos 12:19 dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. No os venguéis. Esto es una ordenanza de Dios. Esto es una ordenanza para los que siguen a Cristo. Nunca debemos vengarnos, hermanos. Esto es una ordenanza. Nunca debemos vengarnos, nunca debemos desquitarnos con aquellas personas que nos traen problemas a nuestras vidas, que nos ofenden, que nos hieren. Es decir, nunca debemos tomar acciones y decisiones por nuestras propias fuerzas. Como bien dice la palabra, dejar a Dios que se ocupe de todos nuestros problemas, hermanos. Porque Dios es el que da el juicio. Él lo dice: si no dejar lugar la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué bonito es tener a Dios. Qué bonito es tener a Dios en nuestra vida. Qué bonito es tener en cada momento de tristeza, en cada momento difícil donde somos heridos, cuando ya no tenemos fuerza, tener a nuestro Señor dándonos ese aliento, a nuestro Señor protegiéndonos en cada momento. Qué bonito es aprender cada día de la palabra. Recepcionemos este mensaje de aprender a perdonar, a tener nuestro corazón limpio, puro, tratar de eliminar toda raíz de amargura, todo rencor, todo odio
hacia otra persona que nos han ofendido. Es muy bonito. Entreguemos todo a nuestro Señor. Aprendamos a perdonar. Dios quiere que seamos hijos obedientes, compasivos, misericordiosos unos con los otros. Amén. El Señor nos invita a vivir una vida más sana, libre de toda atadura y de tormento, a tener un corazón sano, mis hermanos. Entonces experimentemos esto, acerquemos a nuestro Señor. Dios me lo bendiga, que tengan una excelente semana entrante. Dios nos cuide de todo desastre natural. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Dar un aplauso al Señor. Antes de terminar, la importancia del perdón es crucial en la vida de nosotros.